El sol de Roma bañaba la plaza de San Pedro aquella mañana de primavera, mientras Eugenio Derbez ajustaba su corbata frente al espejo del elegante hotel situado a pocas calles del Vaticano. No era la primera vez que visitaba la ciudad eterna, pero sí la primera con un propósito tan significativo. Sus ojos, ligeramente enrojecidos por el jet lag, reflejaban una mezcla de nerviosismo y determinación. ¿Está seguro de que es una buena idea?, preguntó Alessandro, su asistente italiano contratado específicamente para esta misión, mientras ordenaba los documentos del proyecto Esperanza sin Fronteras. No he volado más de 10 horas para acobardarme ahora, respondió Eugenio, repasando mentalmente el discurso que había preparado. Este proyecto puede cambiar la vida de miles de niños en Latinoamérica. Si el Papa lo respalda, las donaciones se multiplicarán. El proyecto, concebido tras su visita a comunidades marginadas en varios países latinoamericanos, buscaba establecer centros educativos y de salud autosostenibles. Eugenio había invertido 2 años de su vida en planificarlo, apartándose parcialmente de su carrera artística. La audiencia con el nuevo Papa León XIV representaba la culminación de innumerables reuniones, llamadas y favores solicitados. La plaza de San Pedro bullía de actividad cuando llegaron. Peregrinos, turistas y miembros del clero se entremezclaban bajo la vigilancia de la Guardia Suiza. El recién elegido Papa, quien había tomado el nombre de León XIV apenas 3 meses atrás, estaba generando grandes expectativas por su aparente apertura a temas contemporáneos. Su santidad proviene de Argentina, ¿verdad?, preguntó Eugenio mientras cruzaban la plaza. Sí, el cardenal Martínez. Primer papa sudamericano desde Francisco, confirmó Alessandro. Dicen que es un hombre pragmático, pero también muy tradicional en ciertos aspectos. Al acercarse a la entrada designada, un prelado de mediana edad los recibió con una expresión de disculpa. Zaine Derbez, lamento informarle que la audiencia deberá retrasarse 2 horas. Su santidad ha sido convocado a una reunión urgente con el secretario de Estado. Eugenio asintió, ocultando su decepción. Entiendo. Esperaremos. Durante las 2 horas siguientes, recorrieron algunos de los espacios permitidos a los visitantes. Alessandro, conocedor de la historia vaticana, le explicaba los intrincados detalles políticos de la Santa Sede. El Vaticano es como un pequeño universo con sus propias leyes y dinámicas, explicaba. Desde la elección del nuevo Papa, hay tensiones entre diferentes corrientes. Algunos cardenales esperaban un conservador tradicional, otros un reformista. ¿Y qué es León XIV?, preguntó Eugenio. Nadie lo sabe con certeza. Llegó al conclave como un candidato de compromiso y ha mantenido sus cartas cerca del pecho. Finalmente, un joven sacerdote los condujo a través de pasillos ornamentados hasta una sala de audiencias menor, no la habitual para encuentros oficiales. Eugenio notó este detalle, pero no hizo comentario alguno. El Papa León XIV entró sin la pompa habitual, vestido con la tradicional sotana blanca. Era un hombre de unos 60 años, con rostro serio y mirada penetrante. Su español, con marcado acento argentino, sonó cálido al saludar. Señor Derbez, bienvenido al Vaticano. He oído hablar mucho de usted. Eugenio hizo la reverencia protocolaria y besó el anillo papal. Es un honor, Su Santidad. Agradezco profundamente esta oportunidad. Tras los saludos iniciales, Eugenio comenzó a exponer su proyecto con la pasión que lo caracterizaba. Explicó cómo Esperanza sin Fronteras trabajaría con comunidades locales respetando sus tradiciones, mientras implementaba programas educativos y sanitarios. Lo innovador de nuestro enfoque, Su Santidad, es que cada centro será eventualmente administrado por la propia comunidad. No queremos crear dependencia, sino capacitar a las personas para que sean protagonistas de su desarrollo. A medida que hablaba, Eugenio percibió cierta frialdad en la mirada del pontífice, quien ocasionalmente intercambiaba miradas con Monseñor Bianchi, su secretario personal, un hombre de expresión impenetrable. Cuando terminó su presentación, se produjo un silencio incómodo. El Papa hojeó nuevamente los documentos antes de hablar. Su proyecto es ciertamente ambicioso, señor Derbez, comenzó León XIV con tono mesurado. Reconozco su preocupación por los más necesitados, un valor fundamental para nuestra Iglesia. Eugenio sintió que venía un pero, y no se equivocó. Sin embargo, debo declinar su solicitud de patrocinio oficial. La voz del Papa era firme, sin atisbo de duda. La Santa Sede ya tiene compromisos con múltiples iniciativas en Latinoamérica a través de Cáritas y otras organizaciones vinculadas directamente a la Iglesia. La sorpresa dejó a Eugenio momentáneamente sin palabras.
Había considerado la posibilidad de condiciones o sugerencias de modificación, pero no un rechazo directo. Su santidad, quizás no me he explicado correctamente, intentó Eugenio. No buscamos financiación, sino su respaldo moral. Su bendición al proyecto abriría muchas puertas. El Papa mantuvo su expresión serena pero inflexible. Comprendo perfectamente, señor Derbez. Mi decisión no está relacionada con cuestiones financieras. El Vaticano debe ser extremadamente selectivo con las iniciativas que respalda oficialmente. Monseñor Bianchi intervino entonces, con voz suave pero autoritaria. Existen procedimientos establecidos para evaluar estas propuestas. Normalmente pasan primero por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Seguimos todos los procedimientos indicados por la Secretaría de Estado, respondió Eugenio, intentando mantener la calma. Nos informaron que este era el canal apropiado. Un destello de algo parecido a la sorpresa cruzó el rostro del Papa, quien intercambió una mirada significativa con su secretario. En cualquier caso, continuó León XIV, mi decisión está tomada. Le deseo éxito en su empresa y le aseguro mis oraciones por su causa. La Iglesia siempre valorará iniciativas que busquen el bien común, aunque no podamos respaldarlas todas oficialmente. La audiencia concluyó abruptamente. Mientras salían, Alessandro apenas podía contener su indignación. Esto es inaudito. Tantos meses de preparación. Algo no encaja. Eugenio caminaba en silencio, procesando lo ocurrido. En el patio de San Dámaso, notaron a un grupo de cardenales observándolos. Uno de ellos, un hombre mayor de aspecto afable, se separó y se acercó discretamente. Zaine Derbez, soy el cardenal Lombardi, se presentó en voz baja. Lo que ha ocurrido hoy, no es lo que parece. Hay fuerzas dentro del Vaticano que temen cualquier iniciativa que pueda interpretarse como progresista. ¿Progresista? ¿Un proyecto humanitario es considerado progresista?, preguntó Eugenio, incrédulo. En estos días, cualquier cosa puede ser malinterpretada. El nuevo pontificado está bajo intensa presión. El cardenal miró a su alrededor antes de continuar. Si realmente desea entender, hable con la hermana Gabriela en Santa María in Trastevere mañana. Ella conoce los verdaderos motivos. Sin esperar respuesta, el cardenal regresó con sus colegas. Esa noche, en el hotel, Eugenio contemplaba las luces de Roma desde su balcón. Su teléfono no dejaba de sonar, periodistas que de alguna manera se habían enterado del rechazo papal. ¿Cómo diablos se filtró tan rápido?, preguntó a Alessandro, quien revisaba nerviosamente su tableta. Ya está en todos los medios mexicanos y comienza a esparcirse por Latinoamérica, confirmó el asistente, mostrándole los titulares. El Papa rechaza proyecto benéfico de Eugenio Derbez y desaire del Vaticano a iniciativa mexicana. Eugenio tomó una decisión. No responderemos aún. Primero, necesitamos entender qué está pasando realmente. Su teléfono sonó nuevamente, esta vez con un número desconocido. Al contestar, escuchó una voz familiar, Mariana, su contacto en la embajada mexicana ante la Santa Sede. Eugenio, esto se está complicando, dijo sin preámbulos. Fuentes dentro del Vaticano sugieren que tu proyecto fue rechazado por supuestas conexiones políticas controvertidas. Están implicando que Esperanza Sin Fronteras podría tener vínculos con agendas progresistas que el nuevo Papa quiere evitar. Eso es absurdo. El proyecto es completamente apolítico, protestó Eugenio. Lo sé, pero alguien está moviendo hilos para que parezca lo contrario. Te recomiendo discreción hasta que entendamos mejor la situación. Al colgar, Eugenio sintió una mezcla de indignación y determinación. Lo que había comenzado como una simple audiencia ahora se transformaba en algo mucho más complejo. Alessandro, mañana iremos a Trastevere, decidió. Si alguien está saboteando este proyecto, necesito saber por qué. Mientras tanto, en los aposentos papales, León XIV contemplaba los documentos del proyecto de Derbez con expresión atormentada. El cardenal Santoro, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, permanecía de pie junto a la ventana. Ha hecho lo correcto, su santidad, afirmó Santoro. No podemos permitirnos asociaciones que generen controversia en estos momentos. ¿Controversia? ¿Alimentar niños y educarlos genera controversia? El tono del Papa revelaba su frustración. No es el proyecto en sí, sino las implicaciones. Los patrocinadores asociados, las declaraciones previas del señor Derbez sobre ciertos temas morales. Todo debe considerarse. León XIV dejó escapar un suspiro cansado.
A veces me pregunto si estas paredes milenarias nos protegen o nos aíslan del mundo real. Lo protegen, Santo Padre, de influencias que buscan cambiar la Iglesia desde fuera. Santoro hizo una pausa. Por cierto, la información ya está circulando en medios latinoamericanos, como anticipamos. ¿Cómo es posible? La audiencia terminó hace pocas horas. El Vaticano tiene muchos oídos, Santo Padre. Y cada facción tiene sus propios canales de comunicación. El Papa se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver la plaza de San Pedro, iluminada en la noche romana. 3 meses en el papado y ya sentía el peso de siglos de tradición y política eclesiástica sobre sus hombros. Quiero revisar este caso personalmente, sin intermediarios, decidió. Algo no me parece correcto en todo esto. Como desee, su santidad, respondió Santoro con tono neutral. Pero le recuerdo que hay asuntos más urgentes que requieren su atención. La cumbre con los líderes ortodoxos, por ejemplo. Cuando el cardenal se retiró, León XIV tomó nuevamente la carpeta con el proyecto de Derbez. Su instinto le decía que había tomado una decisión precipitada, influenciada por voces que quizás no tenían las mejores intenciones. ¿En qué me he equivocado?, murmuró para sí mismo, mientras la noche romana cubría la ciudad eterna con su manto de misterio y secretos. La mañana en Trastevere amaneció envuelta en una ligera neblina que otorgaba un aire místico a sus callejuelas empedradas. Eugenio y Alessandro caminaban en silencio hacia la iglesia de Santa María, uno de los templos más antiguos de Roma dedicados a la Virgen. El barrio, conocido por su autenticidad y carácter bohemio, contrastaba con la solemnidad vaticana del día anterior. Según mis contactos, la hermana Gabriela lleva más de 20 años trabajando entre el Vaticano y proyectos humanitarios en Latinoamérica, explicó Alessandro mientras cruzaban la pintoresca Piazza di Santa María. Es respetada por su trabajo, pero también considerada incómoda por algunos sectores tradicionales. Eugenio asintió, observando a los locales que comenzaban su jornada entre cafeterías y pequeños comercios. ¿Incómoda por qué exactamente? Por decir verdades que muchos prefieren mantener ocultas, respondió una voz femenina detrás de ellos. Al girarse, se encontraron con una mujer de unos 60 años, vestida con un sencillo hábito gris y un pañuelo cubriendo parcialmente su cabello plateado. Sus ojos, profundamente azules, transmitían una inteligencia aguda y cierta ironía. Hermana Gabriela, supongo, dijo Eugenio, extendiendo su mano. Y usted debe ser el famoso señor Derbez, cuyo proyecto ha causado tanto revuelo en menos de 24 horas. La monja estrechó su mano con firmeza sorprendente. Vamos a un lugar más discreto. Las paredes del Vaticano son gruesas, pero sus oídos llegan muy lejos. Los condujo por callejuelas secundarias hasta una pequeña cafetería alejada del circuito turístico. El dueño, un hombre mayor de origen argentino, los saludó con familiaridad y los acomodó en una mesa apartada al fondo del local. Nacho fue seminarista en Buenos Aires junto al actual Papa, explicó la monja mientras le servían café. La vida los llevó por caminos diferentes, pero mantienen cierta conexión. Una vez que quedaron solos, la hermana Gabriela fue directamente al grano. Su proyecto, señor Derbez, no fue rechazado por sus méritos o defectos. Fue víctima de una lucha interna que se libra desde el cónclave que eligió a León XIV. ¿Una lucha interna? Eugenio se inclinó hacia adelante. El cardenal Lombardi mencionó algo similar. El Vaticano está dividido entre 2 facciones principales, continuó ella, bajando la voz. Los tradicionalistas, liderados por el cardenal Santoro, buscan un retorno a posiciones más conservadoras tras lo que consideran años de peligrosa apertura. Y los reformistas, que desean continuar modernizando ciertos aspectos de la Iglesia. Alessandro tomó notas discretamente en su tablet mientras la monja explicaba las complejidades de la política vaticana. León XIV llegó al papado como un candidato de compromiso, después de un cónclave particularmente divisivo. Nadie esperaba su elección, ni siquiera él mismo. Era el arzobispo de Buenos Aires, respetado pero no considerado papable hasta que el cónclave se estancó. ¿Y a qué facción pertenece?, preguntó Eugenio. La hermana sonrió con cierta tristeza. Ese es el problema. Nadie lo sabe con certeza, ni siquiera él mismo, me atrevería a decir. Martínez tiene un pasado complejo, formado en la tradición jesuita pero con posturas conservadoras en ciertos temas. Ambas facciones creyeron que podrían influenciarlo. ¿Y qué tiene que ver mi proyecto con todo esto? Todo, respondió ella, tomando un sorbo de café. Su iniciativa llegó en el peor momento posible.
Los tradicionalistas lo presentaron al Papa como un test de lealtad. Le advirtieron que usted representa valores progresistas que buscan infiltrarse en la Iglesia. Eso es ridículo. Eugenio apenas pudo contener su indignación. El proyecto es puramente humanitario, sin agenda política o religiosa. La verdad rara vez importa en las luchas de poder, señor Derbez. Lo que importa es la percepción. Y Santoro ha sido muy hábil manipulando percepciones. En ese momento, el teléfono de Alessandro vibró. Al verificarlo, su rostro palideció. Eugenio, tienes que ver esto, dijo, pasándole el dispositivo. En la pantalla aparecía un artículo recién publicado en un importante diario italiano. Exclusiva, documentos filtrados revelan posibles vínculos entre proyecto de Derbez y organizaciones pro aborto. Junto al titular, una fotografía de Eugenio en un evento benéfico donde también había participado una conocida activista por los derechos reproductivos. Esto es una completa fabricación, murmuró Eugenio, sintiendo cómo la ira y la impotencia se mezclaban en su interior. Y apenas comienza, advirtió la hermana Gabriela. Santoro es meticuloso. Habrá más revelaciones en los próximos días. ¿Por qué? ¿Qué gana él con destruir un proyecto que podría ayudar a miles de niños? No es personal, señor Derbez. Usted es simplemente un peón en un juego mayor. Santoro necesita que el Papa tome decisiones públicamente conservadoras para consolidar su influencia. Su proyecto fue la oportunidad perfecta. Eugenio dejó el teléfono sobre la mesa, pensativo. El cardenal Lombardi parece estar de nuestro lado. Podría ayudarnos. Lombardi es respetado, pero su influencia ha disminuido. Sin embargo, la monja hizo una pausa, como considerando algo importante. Existe otra posibilidad. La escucho. El Papa no es prisionero de nadie, aunque a veces lo parezca. Si pudiera recibir información no filtrada por Santoro, quizás reconsideraría su decisión. ¿Y cómo lograríamos eso? No puedo simplemente tocar la puerta de sus aposentos. La hermana Gabriela miró hacia la barra, donde el dueño del café los observaba disimuladamente. Nacho podría ayudar. Él y Martínez, ahora León XIV, mantienen correspondencia personal. Una carta podría llegar directamente al Papa, sin intermediarios. Mientras hablaban, en el Vaticano se desarrollaba una acalorada discusión en la oficina del secretario de Estado, el cardenal Ferraro. Presente estaba el cardenal Santoro, junto con Monseñor Bianchi y otros 2 prelados de alto rango. La situación se está volviendo inmanejable, advertía Ferraro, mostrando los titulares internacionales. Lo que debía ser un asunto menor está generando una crisis mediática. La embajada mexicana ya ha solicitado una aclaración oficial. Era precisamente lo que buscábamos, respondió Santoro con calma inquietante. El Papa necesitaba mostrar firmeza. Esta controversia refuerza su imagen como defensor de los valores tradicionales. A costa de difamar a un hombre y su proyecto legítimo, cuestionó uno de los prelados más jóvenes. Santoro le dirigió una mirada gélida. A veces, el fin justifica ciertos ajustes en la narrativa. El Santo Padre ha solicitado revisar nuevamente el expediente completo del proyecto, intervino Bianchi, visiblemente incómodo. Parece tener dudas sobre su decisión. Esta información pareció alterar momentáneamente a Santoro. ¿Cuándo solicitó esto? Anoche, después de su reunión con usted. Interesante, murmuró Santoro. Monseñor Bianchi, asegúrese de que el expediente que reciba incluya los nuevos hallazgos sobre las asociaciones del señor Derbez. Con todo respeto, Eminencia, esa información no ha sido verificada independientemente, objetó Bianchi. Su trabajo es transmitir información, no evaluarla, respondió Santoro con tono cortante. A menos que prefiera ser reasignado a una nunciatura en algún lugar remoto. La amenaza velada silenció cualquier otra objeción. Mientras tanto, en un pequeño despacho dentro de la Biblioteca Apostólica, el Papa León XIV revisaba documentos antiguos, buscando un momento de paz en medio de la tormenta que sentía cernirse sobre su pontificado. Su secretario personal, el joven padre Marco, entró discretamente. Su santidad, el cardenal Santoro solicita una audiencia urgente. El Papa suspiró. Por supuesto que sí. Dígale que lo recibiré en media hora. Cuando el secretario se retiró, León XIV abrió un cajón y extrajo la carpeta con el proyecto de Derbez. Algo en la expresión del actor mexicano durante su breve encuentro le había dejado intranquilo. No era la arrogancia de una celebridad,
sino la pasión genuina de alguien comprometido con una causa. Su teléfono personal, uno de los pocos lujos que conservaba de su vida anterior, vibró con un mensaje de un viejo amigo. Los titulares no cuentan toda la historia. El mexicano merece ser escuchado nuevamente. Reconoció el número de Nacho, su antiguo compañero de seminario. Aquella amistad, mantenida discretamente a lo largo de décadas, representaba uno de sus últimos vínculos con una vida menos protocolaria, menos aislada. De regreso en Trastevere, Eugenio terminaba de redactar una carta personal dirigida al Papa. La hermana Gabriela revisaba cada palabra con atención milimétrica. Debe ser respetuoso pero directo, aconsejaba. El Papa valora la autenticidad por encima del protocolo, aunque pocos lo saben. ¿Cree realmente que funcionará?, preguntó Eugenio, la duda evidente en su voz. La fe mueve montañas, señor Derbez. Aunque admito que la burocracia vaticana suele ser más pesada que cualquier montaña. Alessandro, mientras tanto, gestionaba la crisis mediática lo mejor que podía. Los medios mexicanos están solicitando declaraciones. ¿Qué les digo? Nada aún, respondió Eugenio. Primero intentaremos esta vía discreta. Si fracasa, entonces responderemos públicamente. Al anochecer, Nacho partía hacia el Vaticano con la carta cuidadosamente guardada, aprovechando su estatus de proveedor autorizado para algunas dependencias menos conocidas de la Santa Sede. Esa misma noche, Eugenio recibió una llamada inesperada de Mariana, su contacto en la embajada mexicana. La situación ha escalado, informó con tono urgente. El cardenal Santoro ofreció una briefing informal a periodistas seleccionados, insinuando que tu proyecto podría tener agendas ocultas contrarias a los valores de la Iglesia. Es completamente falso, exclamó Eugenio. Lo sé, pero está manipulando magistralmente los medios. Ha convertido un simple rechazo administrativo en un posicionamiento moral del nuevo Papa. Al colgar, Eugenio se sentía atrapado en una tela de araña que se tensaba a cada movimiento. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de periodistas, amigos preocupados y socios del proyecto que temían por su viabilidad tras la controversia. Alessandro, necesitamos un plan B si la carta no funciona, decidió finalmente. Prepara un comunicado oficial desmintiendo todas las acusaciones. Si nos vemos forzados a responder, lo haremos con toda la transparencia posible. A la mañana siguiente, la tensión alcanzó nuevos niveles cuando un reconocido programa de televisión italiano mostró documentos supuestamente filtrados del Vaticano, donde se detallaban las razones morales del rechazo al proyecto. La manipulación era evidente para cualquiera familiarizado con los hechos, pero el daño mediático estaba hecho. En el Vaticano, el Papa León XIV observaba con preocupación cómo su decisión, tomada bajo información parcial y presiones internas, generaba una crisis internacional. La carta de Derbez, entregada discretamente por Nacho, descansaba sobre su escritorio junto a los nuevos informes proporcionados por Santoro. El contraste entre ambas narrativas era flagrante. ¿A quién debía creer? ¿Al poderoso cardenal que controlaba importantes dicasterios y tenía décadas de experiencia en la política vaticana? ¿O a un actor mexicano cuya sinceridad parecía desmentir las acusaciones en su contra? León XIV se encontraba en la encrucijada que todo papa eventualmente enfrenta: seguir los intrincados protocolos institucionales o atender la voz de su conciencia personal. Mientras reflexionaba, Monseñor Bianchi entró con expresión grave. Su santidad, ha surgido nueva información sobre el caso Derbez. ¿Más acusaciones del cardenal Santoro?, preguntó el Papa con evidente fatiga. No, Santo Padre. De hecho, Bianchi dudó momentáneamente. He recibido estos documentos de forma anónima. Parecen demostrar que la información presentada contra el señor Derbez fue fabricada. El Papa tomó los papeles con interés creciente. ¿Ha verificado esto? Lo suficiente para saber que arriesgo mi posición al mostrárselo, respondió Bianchi con voz tensa. Mientras León XIV examinaba la evidencia, en otra parte de Roma, Eugenio recibía una visita sorpresiva en su hotel, el cardenal Lombardi, acompañado por un joven sacerdote. Señor Derbez, le presento al padre Miguel, asistente especial del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, introdujo Lombardi. Tiene información que podría interesarle. El joven sacerdote, visiblemente nervioso, colocó una carpeta sobre la mesa. Señor Derbez, su proyecto fue evaluado positivamente por nuestro dicasterio hace 3 meses. De hecho, se recomendó su aprobación con distinción especial. ¿Qué? Eugenio miró confundido a Alessandro, quien parecía igualmente sorprendido.
El informe nunca llegó al Papa, continuó el padre Miguel. Fue interceptado y reemplazado por otro menos favorable, preparado bajo la supervisión del cardenal Santoro. ¿Por qué me dice esto ahora?, preguntó Eugenio. Está arriesgando mucho. Porque ingresé al servicio de la Iglesia para servir a la verdad, no para perpetuar mentiras, respondió el joven sacerdote con sorprendente firmeza. Y porque no soy el único dispuesto a hablar. Varios de nosotros hemos enviado información similar a Monseñor Bianchi, quien tiene el valor de presentársela directamente al Santo Padre. El cardenal Lombardi, que había permanecido en silencio, añadió: la situación está cambiando rápidamente, señor Derbez. El Papa ha convocado una reunión extraordinaria esta noche. Hay indicios de que podría reconsiderar su decisión. La esperanza renacía, pero Eugenio se mantenía cauteloso. ¿Qué recomienda que hagamos? Por ahora, nada, aconsejó Lombardi. La batalla se está librando dentro de los muros vaticanos. Cualquier declaración pública de su parte podría complicar la situación. Cuando los visitantes se marcharon, Alessandro expresó su escepticismo. ¿De verdad crees que el Papa dará marcha atrás? Sería una admisión pública de error. No se trata de error sino de manipulación, respondió Eugenio, reflexivo. Y según entiendo, la Iglesia tiene 2000 años de experiencia encontrando formas elegantes de rectificar sin perder autoridad. Esa noche, mientras Roma dormía, una tensa reunión se desarrollaba en la biblioteca privada del Papa. Presentes estaban los cardenales Santoro, Lombardi y Ferraro, junto con Monseñor Bianchi. Las acusaciones son extremadamente graves, Eminencia, dijo León XIV, dirigiéndose a Santoro. Falsificación de documentos, manipulación mediática, filtración selectiva de información. Todo por el bien de la Iglesia, Santo Padre, respondió Santoro sin rastro de arrepentimiento. A veces debemos proteger la institución incluso de sus propios líderes. El comentario, rozando la insubordinación, generó un silencio helado. ¿Me está acusando de no saber proteger a la Iglesia, cardenal?, preguntó el Papa con voz suave pero firme. Le estoy recordando que su deber va más allá de consideraciones personales o simpatías hacia causas particulares, respondió Santoro. El proyecto Derbez representa exactamente el tipo de catolicismo light que está diluyendo nuestra identidad. Curioso, observó León XIV. Porque según el informe original, el que usted suprimió, el proyecto respeta plenamente la doctrina católica mientras ejemplifica nuestro compromiso con los más necesitados. El cardenal Lombardi intervino. Su santidad, creo que estamos ante un momento definitorio para su pontificado. La manera en que resuelva esta crisis enviará un mensaje claro sobre quién gobierna realmente la Iglesia. León XIV se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver la plaza de San Pedro bañada por la luz lunar, símbolo de una institución que había sobrevivido 2 milenios adaptándose sin perder su esencia. Monseñor Bianchi, dijo finalmente, contacte al señor Derbez. Solicite su presencia mañana para una audiencia privada. Y prepare un comunicado indicando que la Santa Sede está reevaluando el proyecto a la luz de nueva información. Santoro intentó protestar, pero el Papa lo detuvo con un gesto firme. Y Eminencia, añadió dirigiéndose al poderoso cardenal. Le sugiero que prepare su informe para el retiro espiritual anual en el monasterio de Monte Cassino. Un periodo de reflexión alejado de Roma le vendría bien. El mensaje era claro, una reasignación temporal que, sin ser un castigo oficial, dejaba claro quién tenía la última palabra. Al amanecer, Eugenio fue despertado por una llamada de Alessandro. No vas a creer esto, dijo su asistente con voz exaltada. Acaba de llegar un mensajero del Vaticano. El Papa solicita verte hoy mismo, en audiencia privada. Mientras se preparaba para este inesperado giro de los acontecimientos, Eugenio reflexionaba sobre los extraños caminos que había tomado su viaje. Lo que comenzó como una simple solicitud de apoyo se había convertido en una ventana a las complejas dinámicas de poder de una de las instituciones más antiguas del mundo. En su habitación de hotel, observó Roma despertar desde su ventana. La ciudad eterna había sido testigo de incontables intrigas y reconciliaciones a lo largo de los siglos. Hoy, añadiría una más a su larga historia. El sol se filtraba por los vitrales de la biblioteca privada del Papa, proyectando mosaicos de luz sobre los antiguos volúmenes cuando Eugenio Derbez fue conducido al interior. A diferencia de su primer encuentro, esta vez no había secretarios ni asesores, solo León XIV, quien lo recibió con una sonrisa cansada pero genuina. Señor Derbez, agradezco su disposición para este encuentro, comenzó el Papa, indicándole un asiento frente a él.
Los últimos días han sido reveladores para ambos, me atrevería a decir. Su Santidad, yo también agradezco esta oportunidad, respondió Eugenio, notando cómo el ambiente íntimo contrastaba con la formalidad de su primera audiencia. He revisado personalmente su proyecto, sin filtros ni interpretaciones ajenas, explicó León XIV. Es exactamente lo que la Iglesia debería estar apoyando: ayuda práctica, respeto por la dignidad humana y sostenibilidad. El Papa hizo una pausa, como escogiendo cuidadosamente sus palabras. Le debo una disculpa. Mi decisión anterior estuvo basada en información manipulada. Todos podemos ser mal informados, Santidad, ofreció Eugenio con sinceridad. La diferencia es que mis decisiones afectan a millones, respondió el Papa. Esta experiencia me ha recordado que incluso estas paredes sagradas no están exentas de ambiciones humanas. León XIV se levantó y caminó hacia su escritorio, tomando un sobresellado con el emblema papal. Este es el documento oficial respaldando Esperanza sin Fronteras. Pero más importante que el papel es mi compromiso personal con su causa. Mientras Eugenio recibía el documento, el Papa continuó: esta tarde emitiremos un comunicado oficial corrigiendo los malentendidos previos. El cardenal Lombardi supervisará la colaboración entre su fundación y nuestras organizaciones caritativas. ¿Y el cardenal Santoro?, preguntó Eugenio, recordando al arquitecto de la campaña en su contra. Está realizando un retiro espiritual prolongado, respondió el Papa con sutil ironía. La contemplación lejos de Roma aclara maravillosamente las prioridades. Antes de despedirse, León XIV compartió una reflexión final: esta crisis nos ha enseñado algo importante a ambos, señor Derbez. En un mundo de comunicación instantánea y verdades manipuladas, a veces el silencio y la paciencia son nuestros mejores aliados. Esa tarde, mientras Eugenio volaba de regreso a México, los medios internacionales reportaban el sorpresivo cambio de postura del Vaticano. Las especulaciones abundaban, pero la realidad, conocida solo por unos pocos, era una historia de manipulación descubierta y rectificada. 6 meses después, el Papa León XIV inauguraba personalmente el primer centro de Esperanza sin Fronteras en una comunidad marginada de Chiapas, México. Las cámaras captaron el momento en que el pontífice y el actor conversaban distendidamente, como viejos amigos que compartían un secreto. ¿Sabe algo, Su Santidad?, comentó Eugenio mientras recorrían las instalaciones. Nunca imaginé que un simple proyecto humanitario me daría una clase magistral sobre política vaticana. Y yo nunca pensé que un actor mexicano me ayudaría a encontrar mi voz como Papa, respondió León XIV con una sonrisa. Dios escribe derecho con líneas torcidas, como decimos en Argentina. La polémica que había amenazado con destruir un proyecto y desacreditar a un Papa se había transformado, contra todo pronóstico, en el catalizador de una renovada transparencia en el Vaticano y en el nacimiento de una inesperada alianza entre el trono de Pedro y un comprometido artista latinoamericano.